haciendo, o puede ir un poquito más lento de lo normal porque vamos a ver conceptos bastante importantes del día de hoy. Entonces, a ver qué es lo que pasa. Vamos a intentar seguir más o menos del mismo ritmo que habíamos estado siguiendo de manera constante. Así que comencemos. Igual, como siempre, si se me empieza a trabar me dicen, porque estoy ocupando datos, así que no son datos infinitos. Siempre se los digo, siempre se los dejo. Déjenme mover mi cabeza para que no estorbe con el link. No, lo que hay que mover es mi cabeza. Ahí estás. Ahora sí, aquí está el link para todas las cosas que vamos a ir haciendo, todos los ejemplos de las clases pasadas, el ejemplo que acabe el redito de esta clase, lo voy a dejar aquí, entonces lo pueden seguir en el link de GitHub. Todos los links a todos los perfiles que ponga y a todas las páginas que haga referencia, a todos los libros que haga referencia están en el link de GitHub, prácticamente todos son gratis. Si quieres seguir las clases o cualquier otra cosa, está el link de Classroom para que te inscribas. Y bueno, empecemos una vez. Como siempre y como ya viene siendo costumbre, hagamos un pequeño repasito rápido de cosas antes. Esto se lo digo muchas veces y se lo voy a seguir diciendo al menos las primeras 3 o 4 semanas del curso. Todo lo que vamos a ver de React ayuda mucho si sabes JavaScript. Si sabes JavaScript te ayuda mucho saber React. Es un juego, o sea, todo lo que aprendan aquí les va a servir para aprender JavaScript. Y si ustedes son alguien que conocen JavaScript muy a fondo, si saben lo que son las cerraduras, si saben lo que es hosting, si saben lo que es this, aprender React es mucho más fácil de lo que debería ser. Entonces, se complementan bastante bien. Les voy a dejar una recomendación para la gente que sienta que sabe un poquito más de lo que estamos entendiendo, o por ejemplo, que tenga experiencia con otros frameworks, que sabe Angular, que sabe Vue, que sabe Svelte, pero que no sabe React. Hay un documento muy bonito en una página que me gusta mucho que se llama Overreact. Al rato les platico más de esta página. Es relativamente antigua, tiene 2 años, y la traducción en español suena muy horrible. Los elementos de la ingeniería de interfaces. En inglés suena más elegante, suena más bonito, que es Elements of UI. Entonces, es un ensayo no muy largo, 9 minutos, sobre cómo debería de hacerse una interfaz, qué es lo que buscamos, qué es lo más importante, qué es lo que podemos dejar un poco de lado y demás. Al rato este escrito va a ser muy importante. Pueden checarlo en algún momento si tienen tiempo libre. Pero bueno, vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas. Ahí está el link, está en español, si lo quieren checar en español. También está el link en inglés, creo que está en chino, en francés, si quieren practicar algún otro idioma o algo así. Así que a ver qué es lo que pasamos. Hay un comentario de Aaron, con lo que concuerdo yo bastante, que tiene mucho más sentido hacer algo e ir incorporándole. Por ejemplo, hacer una aplicación sencillita y después aprendemos rutas e incorporamos a nuestra aplicación sencillita rutas. Aprendemos PWA o cómo se hacen prácticas de PWA, lo aplicamos a nuestra aplicación sencillita y demás. Estoy muy de acuerdo con eso y eso es lo que me gusta mucho. El problema es que en estos momentos no siento que tengamos las herramientas para empezar a hacer algo decente. Hay un proyecto que a mí me gusta mucho, pero que es bastante genérico, que es hacer una aplicación de to-dos. Si alguien de ustedes conoce Todoist o TickTick o cosas así, o Wonderlist o lo que sea, son aplicaciones completas y bastante difíciles de hacer, sobre todo por todas las diferentes vistas y cosas así. Entonces, es un proyecto que se puede hacer muy sencillo, pero que puede expandirse muy, 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 muy grande. Pero es casi un meme de desarrollo frontend, que casi todos los cursos siempre hacen una aplicación de to-dos. Hay un meme de que los cursos de Ken y Dots, todos hacen siempre una aplicación para una biblioteca y así. Entonces, si tienen alguna cosa en específico que les gustaría hacer, díganmelo. Si no, mi plan actual sigue siendo, vamos a hacer esta clase, que vamos a aprender un poquito sobre estados y efectos, unas aplicaciones relativamente sencillitas. La próxima clase, que esperaría ver algo sobre fetch, asíncronos, programming, cómo mandar a llamar cosas de APIs de servidores y tal vez un poquito de GraphQL. A ver ejemplitos, porque hay que hacer un ejemplito con la clásica API de Pokémon, con la clásica API de Star Wars, con las APIs que están ahorita del coronavirus y lo que sea. A partir de ahí, una vez que ya tengamos estas 2 clases basadas, la tercera, o la tercera clase en el futuro, sería donde empezaremos a hacer algo interesante. Si nadie se le ocurre qué hacer, yo tengo muchas cosas que se me antojan hacer, ¿no? Está lo de la aplicación de to-dos. Llevo muchos años diciéndole a mi familia que deberíamos hacer una aplicación de un punto de venta. Hay miles de puntos de ventas, todos se ven horribles. Y pues sería interesante hacer un punto de venta gratuito, open source y libre para todos.
Entonces, si tienen ideas sobre cosas que les gustaría hacer, por supuesto que déjenme en los comentarios. Si no, ahí están mis dos propuestas. La aplicación de To-Do súper intensa o un punto de venta bonito y coqueto. Bueno, igual, todo lo que, o sea, me va a ser para mí imposible explicarles un montón de cosas porque, primero que nada, no los puedo ver y a muchos de ustedes no los conozco personalmente. Entonces, no sé si alguna vez han tocado algo de web, con quién lo han tocado, si han hecho muchas cosas por su cuenta, si han trabajado en algo de web, si les gusta el backend, si nunca han conocido nada, si les gusta el diseño. Entonces, va a haber muchos huecos, va a haber muchas cosas que yo asuma que ya saben y que de verdad no sepan. Va a haber muchas cosas que pasen lo inverso. Entonces, mi interés es irles dejando varios lugares donde pueden rellenar esos huecos. En el caso de que no me hayan entendido algo o si crean que lo di muy superficialmente, links donde yo creo que se pueden meter como que súper profundo ese tipo de cosas. El primer link para lo que hemos visto durante las clases pasadas es un libro muy bonito que se llama Eloquent JavaScript. Lamentablemente muchos de mis links son en inglés. Eloquent JavaScript es un libro completamente gratis de JavaScript. Está bastante bonito. Aquí pueden ver su temario. No sé si mi conexión dará para que puedan leer las letras, pero hay de todo. Son 21 capítulos y van bastante al punto, bastante directos, hacen muchos ejemplos. Bastante bonito. Si hay alguna cosa que no les queda súper claro del lenguaje, y créanme, JavaScript es un lenguaje en el que toma muchos años que empiezan a cuadrar las cosas, se los recomiendo. Aquí está el link, pueden checarlo, pueden tomar la screenshot de esta cosa o está el link en los readme de GitHub de la carpeta de la clase de hoy. Quería hacer un ejemplo porque me siento mal conmigo mismo de que llevamos un montón de clases. Algún día les dije que íbamos a hacerlo y nunca lo hicimos. Así que, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no ahora en este preciso momento? Vamos a hacer un ejemplo sobre algo que se llaman closures. Yo siempre las traduzco como cerraduras. Hay gente que las llama alcances o cápsulas o encapsulamiento. Está medio raro. Pero bueno, es un tema muy importante. En JavaScript en general y sobre todo con React moderno durante los últimos 2 años, mucho más importante porque lo ocupamos a cada ratito. Y si no lo entienden o si se les olvida alguna parte en específico, puede que su aplicación tenga un montón de bugs y les tome un ratito de encontrarlos. Así que vamos a hablar de closures. Durante 5 minutitos, no vamos a extender mucho más de eso. Y para hacerlo, vamos a hacer un nuevo documento de JavaScript. Ahí estás. Bueno, ¿qué es una closure? Yo estoy tomando apenas lenguajes de programación y he entendido todos los trasvanes que van detrás de eso y intérpretes y compiladores y cosas así. Yo lo aprendí así. Yo aprendí a programar con C y con C++. Entonces, en C y en C++ son lenguajes en los que tú solo puedes definir funciones como que, no al principio, pero en el scope más grande. Tú puedes tener una función, esto no es C, ¿no? Pero puedes tener una función que se llamara main. Y aquí afuera puedes declarar una función que se llamara suma, ¿no? Y tenemos 2 enteros. Ay, Dios mío. Y un entero llamado b, ¿no? Y eso se podía hacer. Podías declarar funciones en el scope más grande. Pero no podías hacer algo como declarar aquí dentro una función llamada divide. Eso no se podía. Y tiene sus razones por las cuales no se podía. Pero hay lenguajes, prácticamente todos los lenguajes modernos, incluyendo C++, son capaces de hacer esto. Declarar funciones y de tratar funciones como objetos de primera clase. Lo que habíamos visto. Puedes tener tus funciones guardadas en variables. Puedes regresarlas de funciones, aceptarlas como parámetro, guardarlas en algún arreglo, hacer lo que tú quieras, ¿no? Eso de tener funciones en cualquier lado te abre muchas preguntas. Por ejemplo, vamos a ahora sí hacer algo de JavaScript, ¿no? Vamos a hacer una función que se llame, yo qué sé, imprime. Bueno, y en la función imprime vamos a declarar una variable llamada x. Y es pura basura, ¿no? Y vamos a regresar a una función. Pues recuerden que en JavaScript podemos tratar a las funciones como cualquier otro objeto. Podemos regresarlas de funciones. Que lo único que haga sea console.log.x. X. Bueno, esto funciona, ¿no? Tú llamas a esta función. Aquí me falta un igual. Tú llamas a la función print y print te va a regresar una función.
Tú ejecutas la cosa que te regresó print y va a ejecutarse un console log de bla, 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 bla. Pasan cosas muy raras. Por ejemplo, digamos que tenemos aquí un main, ¿no? Que este es como que nuestro main, por así decirlo, ¿no? Entonces, voy a hacer un ejemplito que es muy conocido. Espero que no se me alboroten. Que se llama un counter. Algo curioso de JavaScript desde el pasado es que no tenía variables privadas. Todo lo que tú hacías siempre era público, ¿no? Entonces, obviamente que a la gente le gusta tener cosas privadas, le gusta tener métodos privados, funciones privadas, objetos privados y cosas así. Entonces, no había muchos mecanismos en el lenguaje original o en JavaScript viejito para hacer esto. No sé si es intencional o no, pero la idea que siempre se les ocurría era hacer esto. Por ejemplo, yo tenía una variable x y yo quiero hacer una función que sea capaz de aumentar x, pero que nadie más, aparte que esa función, la pueda aumentar. Es decir, hacer x de manera privada. Eso es muy fácil en otros lenguajes, pero en JavaScript se la buscaron un poquito. Lo que siempre hacían era declarar una variable, en este caso una variable que se pueda modificar, que se llame x, y lo que hacían era regresar una función. Y esa función lo que hacía, yo qué sé, podría regresar. Bueno, vamos a guardar el valor de x. Copy. Es igual a x. Y después podría hacer x, vamos a hacerlo incluso más clarito, x más 1. Entonces, cada que tú llamaras esta función, iban a pasar dos cosas. Claro, return copy. Tú ibas a obtener de regreso el valor del x actual y le ibas a aumentar. Pero si vivías del mundo afuera de esta función, era imposible acceder a x. Eso es muy raro. Tienes una variable privada usando ese tipo de cosas. Podemos hacerlo un poquito más explícito, ¿no? Podríamos tener una función que se llame show, que lo único que haga sea regresarte el valor de x actual, ¿no? Y podríamos tener una variable que se llame add, que lo único que haga sea agarrar a x y sumarle 1. ¿Por qué no, no? Podríamos... Y ya, con esas dos me bastan. Y yo perfectamente puedo regresar un arreglo de show y de add. Y si mis cosas no me fallan, es más, vamos a probar esto en Node. ¿Por qué no? Node, vamos a hacer esto más grande. Ahí estás. Entonces, si yo declaro, no sé, c igual a counter. C es una función. Bueno, es un arreglo de funciones, ¿no? Entonces puedo tener dos funciones. Es más, puedo hacer algo como const, show y add. Igual a counter. Casi como si fuera un hook de los de React, ¿no? Y puedo darle a show. Y me va a decir que la variable sigue valiendo 0. Y puedo darle a add. Ay, claro, add no hace nada, ¿no? Entonces tengo que volver a ejecutar a show. Y ahora la variable ya cambió de valor. Add otra vez. Y ahora vale 2. Y le vuelvo a llamar add. Y show vale 3. Esto es muy raro porque en un lenguaje en el que no tienes variables privadas, puedes hacer esto. O sea, una vez que yo ya mandé a llamar a mi función counter, yo nada más puedo modificar esa x con show y con add. Solamente con esas dos. Entonces, es una muy buena idea. Y resulta ser que como React ocupa un montón de funciones, tienes funciones dentro de funciones dentro de funciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Cuando vayan saliendo los problemitas, yo les aviso. No se preocupen. Entonces, este es un ejemplísimo súper claro para aprender sobre closures. Hay, si no me equivoco, como 2 o 3 links que yo les dejé, porque a mí es un tema que me costó meses o años de entender. Entonces, hay un montón de links dentro del GitHub que les pueden servir. Otro repasito. Déjame mover mi cara. Quédense dots. Si quieren seguir a alguien para ponerse al tanto de todas las cosas que están pasando con el mundo de React, sobre todo con cursos, con lanzamientos de nuevos frameworks, con buenas prácticas, con pequeñas cosas que hay que evitar de hacer, se los recomiendo muchísimo. Tiene un montón de material gratuito, tiene un curso bastante básico sobre React, lo pueden checar también.
Y ahí les presento a otra nueva persona que yo creo que ya les había hablado en un par de ocasiones, que se llama Dan Abramov. Dan Abramov es, yo creo que la segunda o la primera persona más popular. Entre Kent y Dan se llevan la pelotita. Dan sí trabaja para Facebook. Dan sí está metido dentro de la creación de React. O más bien dentro de la actualización de React. Dan no creó el framework. No tiene que ver con eso, nada. Pero es una de las personas, y supongo que la persona más vocal, que más platica sobre lo que está pasando con el futuro de React. Por lo mismo que trabaja en Facebook, por lo mismo que él es de los encargados de aumentar esta librería, es una persona muy influyente. Un montón de las cosas que dice. Es una persona también muy humilde y tiene un muy buen sentido del humor y tiene un montón de gustos musicales muy raros. Entonces también se los recomiendo que lo sigan en Twitter. Y sobre todo porque hay un montón de memes en la comunidad interna de React de que cualquier cosa que diga Dan acaba siendo muy cierta, acaba siendo muy buenos consejos, acaban siendo muy buenas prácticas. Y Dan es una persona muy humilde. Dan lo último que quiere es que lo sigan como si fuera Jesucristo, pero acaba pasando, acaban idolizando a las personas. Entonces, para bien o para mal, muchas veces la comunidad de frontend, al menos la de React, hace lo que dice Dan, porque es un buen tipo y confiamos bastante en él, ¿no? Entonces, link a la cuenta de Dan Abramov, muy buena persona. ¿Qué otra cosa? Habríamos hablado de JSX, habíamos hablado de que era un desastre al principio porque siempre hemos tenido en la cabeza de que HTML era un archivo, CSS era un archivo, JavaScript era un archivo, no me los mezcles, ¿por qué me lo estás mezclando? Modelo vista controlador. Y JavaScript, bueno, React rompía bastante con ese paradigma. Que no era nada mágico. Recuerden que es solamente un artilugio de Babel. Lo pueden escribir como la línea 2 y va a funcionar igualito, simplemente su código va a estar muy bien feo. Pero de que se puede, se puede. Habíamos visto lo de los componentes. Y un poquito ya más con la clase de ayer, bueno, la última clase, tiene que quedar un poquito más claro. Tus componentes son funciones. Al menos, estoy diciendo un par de mentiritas, pero en las próximas clases les voy a ir diciendo poquito a poquito la verdad. Tus componentes son funciones simples y puras de JavaScript. Esas funciones tienen que regresar JSX o nulo. Ese JSX tiene que ser cómo se ve la interfaz en ese momento. Y para decidir cómo se ve la interfaz en ese momento, ocupan información. La información la subdividen en dos categorías. Una que se llama props, propiedades, o si fueran atributos de HTML, atributos, que son como perillas, valores a los cuales tú das desde el mundo exterior para que tu componente haga algo. Estas propiedades pueden cambiar a lo largo de cualquier momento de la vida de la aplicación. Y el estado, información interna que tiene tu componente que nadie más afuera de tu componente tiene. Algo parecido a una closure. Información que tú tienes de allá adentro que se mantiene entre render y render. Puedes mostrar 1000 veces y llamar a ejecutar a tu componente 10.000 veces y el estado va a seguir ahí. Entonces, eso también es muy importante. Habíamos llamado el modo estricto, que generalmente lo voy a tener activado. No esta clase, pero les juro que ya la próxima o a final de esta clase, a ver qué tanto tiempo nos da de ver las cosas. Vemos. Pero básicamente, esta diapositiva cada vez le va a ir haciendo más sentido. Les digo que para forzar que tú estés haciendo y desarrollando aplicaciones de React de manera correcta, lo que hacen es correr muchas de tus cosas 2 veces. Si lo hiciste de manera correcta, correr muchas veces tu mismo código no debería hacer nada. Pero si hiciste algo mal, entonces tenemos problemas. Hablando más en detalle, tus componentes, a fin de cuentas son funciones. Lo único que se tienen que encargar es de mostrar interfaces. No tienen que andar llamando a la base de datos, no tienen que hacer logs, no tienen que hacer nada. Hay un lugar especial para eso, se llaman efectos. Lo vimos un poquito en la clase pasada, nos vamos a encargar mucho de ver esta clase. Todo lo demás tiene que ser lo más puro posible. Puro es decir, dado los mismos argumentos, regresa a la misma cosa. Entonces, da lo mismo si lo corro 2 veces. Va a ser el doble de lento, pero quitando eso, va a funcionar perfectamente. Y recuerden que el modo estricto solamente funciona durante el desarrollo. Cuando lo lancemos a producción y el mundo ve nuestra aplicación, obviamente que apagamos esta característica, ¿no? Aquí alguien mencionaba sobre los componentes stateless y stateful. Es un buen término para cómo separamos a los componentes de React. Antes de 2018. Antes de 2018 existe esa diferencia. Como en 3-4 clases te platico sobre la historia del pasado de React.
Y antes como programamos mucho más cercanos de orientado a objetos, con clases y todo el desastre. Pero es cada vez más raro y espero que mientras más avance el futuro, esos términos van a quedar un poquito en desuso, porque básicamente ahora todos los componentes pueden tener estado. Aquí hay un blog, obviamente, de Ken sobre cómo activar el modo estricto. Habíamos visto lo de hooks. Hooks era un tema muy importante porque no es intuitivo. También habíamos visto que, y sobre todo la clase pasada, durante los últimos 5 minutitos, o 10, no sé cuánto tiempo fue, vimos efectos. Y con eso ya está. O sea, claro, hay muchas más cosas que ver sobre React. Hay que ver sobre enrutadores y sobre GraphQL y sobre los reducers y bla, 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 y bla, 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 y sobre context y bla, bla, bla. Pero ya son como que ayuditas y extras. Digamos que con estas 3 cosas ya aprendiste a caminar. Claro que está padre correr y llevarte una moto y lo que tú quieras, pero técnicamente ya puedes hacer prácticamente lo que tú quieras. Ya podrías implementar tu propio Facebook con las 3 cosas que ya te enseña a hacer. Otra parte interesante también es ver cómo las puedes aplicar. Y hay que hacer muchos ejemplos y ver muchos ejemplos de código para que se te vaya quedando grabado en la cabeza todos los potenciales que tienes. Pero básicamente ya vimos las 3 piezas fundamentales de React. Vimos los elementos. Los elementos, recuerden que son JSX y que no es más que azúcar sintáctica para React.createElement, que son representaciones de pedazos de la interfaz. Vimos el estado, que es básicamente una forma de tener alguna variable, de almacenar información, porque como nuestros componentes son funciones, cuando la vuelva a llamar, todo desaparece, ¿no? Es una función, la vuelve a ejecutar y hay nuevas variables. Los estados es una forma de almacenar información entre render, entre mostrar y recargar la interfaz, de tal manera que hay información que se conserve. Y los defectos es básicamente todo lo que no tiene que ver con UIs. Como React se encarga de mandar a llamar una base de datos, de añadir un event listener, de hacer un timeout, de cositas así. Todo eso viene en defectos. Y ya. Ya más o menos le agarraron la onda, o deberían haberle agarrado la onda a las cosas generales. Entonces, van bastante bien. Y sobre todo con la clase pasada, creo que ahora tiene que tener mucho más sentido esta diapositiva. La idea de React es que tú tengas un montón de variables de estado. Antes nada más teníamos una, pero ya vivimos en el futuro. Tenemos 1000 si quieres, o 50, o 3. Tú tienes variables de estado. Tú almacenas tu información ahí. Y tu componente es una función que lo único que hace es, dado este estado, ¿cómo se debería de ver la interfaz? Ahí, obviamente, añades algunas funciones para cuando modifiques tal botón, cuando escribas tal cosa, cuando le des clic a esta cosa, cuando borres esta cosa, así cambia el estado. Y ya. React se encarga de mantener todo en sincronía. Esto es un poquito, por ejemplo, para la gente que sabía eso de stateless y stateful. Así se vio un componente de React en el pasado. Así se ve ahorita, mucho más pequeño, mucho más corto. Y sobre todo los hooks nos permiten encapsular cerca, o sea, mantener pegado en código las cosas que van justas lógicamente. Pero no se preocupen por eso. Si les interesa, aquí hay una plática de 2 horas sobre eso. Sobre hooks y el futuro y React. Muy bonita, por cierto. Habíamos visto también que no son mágicos. Les digo, todo lo de React se puede implementar con 10 líneas de JavaScript. Nada más que te da mucha facilidad tenerlo ya implementado. Nada más que hay 2 pequeñas restricciones que te ponen, simplemente por cómo está el motor interno de React. Primero que nada, tienes que llamar sí o sí a los hooks siempre. Si cuando yo ejecuto tu componente, a fin de cuentas es una función, si llamas 2 veces a useState, siempre tienes que llamar 2 veces a useState. Por eso no es buena idea tenerlo dentro de un if, o dentro de un for, o dentro de cualquier cosa. Porque a veces tal vez la condición del if sea falsa. O el for ya no itera sobre 4 elementos, sino sobre 10. Entonces, hay que mantener constante el número de veces que tú llamas a un hook. Y obviamente, estos hooks, useState, useEffect, demás, nada más llámalos dentro de componentes, funciones que regresan JSX. Si no los llamas desde ahí, no se van a comportar como tú esperas que se comporten. No son mágicos. Esta es una implementación relativamente sencilla de cómo se implementan los hooks. Son muy inteligentes y te cuesta mucho entender el código, pero no son mágicos. Habíamos visto sobre esta maravillosa extensión que te permite hacer un montón de cosas que la vamos a ir aplicando y ocupando mucho más. Y bueno, ¿se murió la interfaz?
No, no creo que no. Pero bueno. Hablemos un poquito sobre UseState. Este es, como les digo, ya es un meme. Es el ejemplo clásico que todos hacen cuando hacen alguna cosa de interfaces gráficas. ¿Cómo hacer un contador? Ya lo hicimos en la clase antepasada, lo vimos en la clase pasada, así que no me voy a molestar mucho con eso. Hay dos cositas de UseState que quiero que les queden muy claras. La primera, y las dos son muy interesantes. La primera es que... vamos a ver esto en código, porque creo que en código tiene más sentido. Vamos a hacer este más pequeño. Vamos a cerrar esto, vamos a hacer esto, no me importa salvarlo. Esto más pequeño. Y vamos a irnos al código que hicimos la clase pasada. Setmode. Setmode. Bueno. Siempre de los siempre hemos estado llamando a UseState con el valor inicial que quieres que tenga tu estado, ¿no? Una variable true, un falso, un número 0, un arreglo vacío, un string vacío, yo qué sé. Y son buenas formas, pero va a pasar tarde que temprano que tu función es algo muy complejo. Tal vez lo que tú quieres mostrar o guardar en este estado es el resultado de hacer un cálculo bien raro, o de hacer una integral bien rara, o ecuaciones diferenciales, o yo qué sé. Algo que ocupe mucho procesamiento. O por ejemplo, algo que mandes a llamar desde el servidor. O que saques de local storage. Local storage es algo que no hemos visto, pero es bastante lentito. Entonces, esto es una función. Blinker es un componente, pero es una función de JavaScript de toda la vida. Cada que yo mande a llamar a Blinker, cada que se actualiza la información, se va a ejecutar esta línea, y 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 esta línea. Todo se va a ejecutar. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, el valor con el que yo quiero inicializar una variable de estado es algo muy, muy costoso? Esto es medio raro de encontrar en ejemplos que hagamos en tutoriales o en cosas sencillitas, pero pasa mucho. Sobre todo en aplicaciones más complejas. Y lo que se hace es que UseState recibe otra cosa. Puede recibir un valor, algo con el que tu variable se inicialice, o puede recibir una función. Y lo que va a checar es muy bonito. Esto es una función, ¿no? Por ejemplo, return 0. Voy a hacer un poquito de hincapié, porque al menos a mí me costó un ratito darme cuenta de la diferencia. Que esta función se ejecute siempre. O sea, Blinker, para ejecutar Blinker hay que ejecutar esta línea, y esta línea, y esta línea, y esta línea, y así. Siempre. Cada que yo vuelva a querer mostrar mi interfaz, hay que hacer esto una y otra vez, ¿no? Entonces, cada que yo haga esto, todas estas líneas se van a ejecutar. Esta línea se va a ejecutar. Bueno, esto son 3 líneas, ¿no? Pero puedes verlo conceptualmente como una sola línea, ¿no? Es cierto. ¿Qué vas a hacer? Vas a ejecutar, bueno, vas a declarar una variable que se llame const, que va a destruir aquí visible e invisible, vas a recibir un arreglo. Vas a mandar a llamar a la función UseState y le vas a pasar esto. Esto es, vamos a crear una nueva función. No vamos a ejecutar esa función. Le estamos declarando. Estamos diciendo, oye, existe aquí una función bien padre que te regresa un número 0. Pero no la estamos ejecutando. Nada más la vamos a ejecutar una vez. Esto, por ejemplo, se puede ver muy clásico así. Recordemos que Blinker nos permitía hacer un elemento de HTML que cada medio segundo, bueno, cada 800 milisegundos desapareciera y apareciera, ¿no? Y originalmente su valor era un true, ¿no? Vamos a cambiarlo. Es medio rebuscado el ejemplo, pero para que quiero que les quede claro. Un console de ejecutando X. Yo qué sé. Este console log se va a ejecutar una vez. Y ya. Puede parpadear mi aplicación 50,000 veces que esta cosa se va a ejecutar una vez. Lo cual es muy útil si la cosa que estamos ejecutando es un código muy pesado o algo que requiere de mucho tiempo computacional, ¿no? Vamos a verlo. Copiamos esto para acá. Hay una pregunta en el chat. Copiamos a Pat.
El segundo parámetro de useEffect indica que se ejecuta una sola vez, ¿cierto? Sí. Ahorita me estoy poniendo con detallitos de useState, pero lo próximo que vemos en 10 minutos es useEffect y todos esos detallitos. También. Sí. Pero el resumen rápido es que sí. Bueno, copiamos esto. Damos para acá. Pegamos esto para acá. Y ya tenemos nuestro Oli. Recordemos que nuestra aplicación lo que hacía era un blinker de un Oli. Pero podríamos aquí tener 50 Olis, yo qué sé. Ahí están. Y todos parpadean al unísono. Cuando yo llame a console.log, puedes ver que se ejecutó una vez. A ver, bueno, déjame hacer esto más grande para que lo puedas ver. Se ejecutó una vez. A ver, es cierto, aquí dice que se ejecutó 2 veces, no les estoy mintiendo. Pero recuerden que estamos usando el modo estricto. Y el modo estricto lo que va a hacer es ejecutar todo 2 veces. Si se lo quito y recargamos esto, nada más se ejecuta una vez. El modo estricto es para que no debería afectar nada si llama al... Pueden ver esto. Esto es un pequeño spoiler, pero ya se los digo de cualquier manera. Esto es muy parecido a lo de orientado a objetos. Esto es un constructor. Esto se ejecuta una vez y ya. Entonces, se parece mucho a un constructor. Sí, lo ejecutamos aquí 2 veces, pero por el useStrict. Y ahí están. Hicimos un componente que se llama Blink. Y cualquier cosa que yo le pase en medio va a parpadear cada 800 milisegundos. Bastante padre, diría yo. Entonces, esto es muy raro que pase en una aplicación sencillita, pero si algún día les ocurre que tienen alguna variable de estado cuyo valor inicial sea algo muy complejo de calcular, lo meten dentro de una función y se acabó. Y noten esto, a pesar de que voy a ejecutar aquí Blinker muchas veces, de hecho vamos a ponerle aquí rendering. Vamos a ver cuántas veces se ejecuta esta línea. Se ejecutó el constructor una vez, bueno, 2 veces, ¿no? Pero después de eso, ya nunca se volvió a ejecutar el constructor, pero se sigue ejecutando rendering. Y ahí va, y sigue creciendo, ¿eh? Cuando yo digo que hay que volver a ejecutar línea por línea, hay que ejecutar esta console.log, esta cosa, y esto, y esto, y esto. Esto es declarar una función. Estamos declarando que existe esta función. No la estamos ejecutando. Eso es un concepto diferente. ¿Sale? Bueno. Y esa es la primera cosa de las que les quería hablar. Hay una función para inicializar variables. Y lo segundo es de setState. Porque en el componente que hicimos en el counter de toda la vida, estamos haciendo algo mal. Algo muy mal. Miren, vamos a ver esto. Me voy a poner a editar los ejemplos de la clase 6. Perdón, al rato lo borro y dejo la clase 6 intacta. En la clase 6 hicimos... Ay, ¿dónde quedó? Bueno, no lo hicimos. Vamos a hacerlo otra vez. Como por 9ª vez, vamos a hacer nuestra... Ay, es que esta función está divertida. Bueno, la puedo guardar. Vamos a hacer nuestro contador. Porque ya hemos hecho como 10 veces esta clase, pero no importa. Hagámosla una vez más. ¿Qué regresa? Regresa un div. Se cierra el div. Podríamos ponerle aquí h2. Se cierra el h2 de count is. Y aquí ponemos count. Formateamos esto para que se vea decente. Tenemos una variable de estado que se llame count y use count. Y esto es de react.useState. Por defecto que la variable inicie en 0. Bueno, esto es un buen ejemplo para ocupar props. Por ejemplo, podemos darle init value, una propiedad para que inicien el valor que se me pida. Y tenemos un botón. Ay, me acuerdo siempre del comentario de que tengo que aprender Emmet. Tengo que aprender Emmet. Y también de un comentario que me dijeron de que, perdón si alguien lo está viendo en una pantalla enorme, parece ser que por mi internet se ve mucho más decente las cosas en el modo claro que en el modo oscuro. No sé por qué. Ustedes me dicen si eso es cierto o no, pero parece ser que así es el caso. Perdón por dejarlos ciegos. Vamos a hacer esto en modo zen. Bueno, nuestros botones se tienen que llamar +1.
o yo qué sé, +1 y -1. Y tienen un onClick. OnClick lo que van a hacer es llamar a useCount y le ponemos count +1, ¿no? Y aquí este es -1 y le ponemos count -1. Y ya, ¿no? Ahí está. Ahora hay que mostrar algo, ¿no? Nuestra clásica aplicación app que siempre se hace. Esto sí lo van a hacer toda la vida. O al menos toda la vida que utilicen React. Si su función no hace nada, simplemente le regresa JSX, pues, igual que cualquier función de JavaScript, ni siquiera le pongan paréntesis, basta con ponerle esto. Y podemos decir que esta cosa es una sección de HTML y que tiene dos counters, ¿no? Por ejemplo, que el primero tenga un init value de 0 y el otro tenga un init value de 100. Vale, si todo lo hice bien, tengo que ser capaz de copiar esto, pegar esto, quitarle aquí. Ay, lo hice mal. Que showDiv no sé qué vez que existe. Ah, sí, porque no hay que mostrar showDiv, hay que mostrar app. ¿Qué otra cosa está mal? Ay, errores de repente. Ah, esto es interesante. Too many renders. Ay, claro, porque esto es una función que hace esto. Eso también pasa muy seguido. Me voy a detener en este ejemplo porque pasa. OnClick recibe una función, ¿sale? Y lo que le estamos diciendo aquí es que no está recibiendo una función, está recibiendo lo que pasa. O sea, yo mando en este momento ejecútate useCount con count +1. Y dice, va, jalo. Ahorita me vuelvo a mostrar la interfaz cuando count vale 1 más. Y cuando vuelvo a mostrar la interfaz y está mostrando este botón, otra vez le dice, oye, lo que sea, súmale 1. Y así se la va a pasar haciendo. Entonces es como una recursión que nunca acaba. Recuerden que esta cosa, OnClick, recibe una función, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra funcioncita. Recargamos y ahora sí. Les juro que un día de estos hago una plantilla básica de CSS para que esta cosa se vea más decente. Pero bueno, aquí tenemos nuestros contadores que siguen funcionando perfectamente. Pueden ver que los variables de estado son independientes entre componente y componente. Y ahora viene lo divertido. Déjame pensar cómo puedo obligar a que esta situación pase. Ok, vamos a cambiar un poquito nuestro componente, ¿no? Vamos a tener alguna otra cosa que cambie. Déjenme pensar sobre cómo le podemos hacer para forzar este error que yo quiero que no les pase a ustedes. Estoy pensando en cómo se puede hacer esto. Se me ocurren muchos ejemplos, pero todos requieren cosas que no hemos visto. Está complicadito. No, no estoy encontrando ningún ejemplo. Pero les voy a decir la buena práctica por si la quieren ir aplicando. Cuando veamos algún ejemplo en el que las cosas salgan mal, les voy a decir, mira, por ejemplo, este es un ejemplo de ese tipo de cosas. Noten qué es lo que está pasando aquí. Vamos a declarar aquí una variable, bueno, vamos a obtener el valor actual de una variable de estado que se llama count y vamos a tener una función para cambiarla, que se llama useCount. No, use no sé qué, está mal, esto es setCount. O sea, de que funciona, pero este no es el nombre con el que normalmente se encuentra, ¿no? Bueno, setCount va a decir, vale, jalo, vamos a cambiar el valor de la variable. ¿A qué lo quieres cambiar? Y yo le estoy pasando aquí count +1. Lo que sea que valga count +1, ¿no? Esto funciona porque cada que
dice, va, jalo, hacemos esto otra vez. Se hace una nueva variable, un nuevo número, que se llama count. Si antes valía 10, ahora esta nueva variable vale 11. Y se hace una nueva función en la cual hay que volver a llamar a setState con 10 más 1. Y ahora será el 11. Y la siguiente será 11 más 1 y 12 más 1. Pero hay casos, es la mayoría de los casos, no puedes confiarte en que cuando declaraste esta función, por ejemplo, cuando declaré esta función, count valía 10. Y lo que yo espero es que cuando alguien le dé clic, vamos a aumentarle 10 más 1. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si cuando esta función fue declarada, el valor de count sigue siendo igual? Se me ocurren muchos ejemplos, pero todos tienen que ver con cosas que no hemos visto. Refs, por ejemplo. Entonces voy a decir de manera medio teórica qué es lo que se hace. Si yo quiero asegurarme de obtener el valor actual de la variable de estado, siempre el valor actual de la variable de estado, se hace algo muy sencillo. A setCount también se le puede pasar una función. Se le puede pasar una función que recibe el valor actual de la variable y entonces la función regresa el nuevo valor de la variable. Todo padre hasta ahí. Sé que es medio teórico, pero ahorita les explico. Bueno, cuando veamos algún ejemplito, les voy a explicar, por ejemplo, si no hacen esto, dónde podrían fallar las cosas, ¿no? Pero bueno, en resumen, casi siempre les recomendaría esto, que cuando llamen a setState, le pasen una función que reciba como parámetro, ustedes mentalmente entiendan eso, recibe como parámetro el valor actual de la variable de estado y tiene que regresar cuánto quieren que sea la variable de estado nueva, por así decirlo, ¿no? Entonces podemos decirle count y count más 1. Ahí está. Da este caso que como es un ejemplo muy sencillo y no estamos ocupando cosas raras, esto da lo mismo si lo pongo o lo quito, que siempre declaro una nueva función nueva, donde count siempre tiene el valor que debería tener, entonces es medio ambiguo, bueno, innecesario hacer esto. Pero créanme que sí es útil. Ahorita que vamos de ejemplos más complicados van a ver que sí. Bueno, y eran las dos cosas que yo les quería decir de count. Digo, de useState. Primero que nada, le pueden pasar una función al valor al inicializador, por si es algo complejado. Y también el set lo que sea, recibe una función. Puede recibir una función para que ustedes se aseguren de que el valor actual, o sea, de que su función recibe el valor actual. Y de que hace lo que debería hacer con el valor actual. Ahora sí, hablemos sobre useEffect, que es un poquito más complicadito. Primero que nada, aquí hay dos cosas importantes de useEffect. useEffect nos permite hacer algo, valga la redundancia, que se llaman efectos. Efectos es un término bastante común en programación funcional. Pero no espero que tengan conocimiento de programación funcional. Efectos es cualquier otra cosa, o side effects es el nombre más común, que son cosas que no tienen que ver con la interfaz gráfica. O siendo más formales, son cosas que no tienen que ver con los parámetros que recibe nuestra función. Cosas como imprimir a consola, cosas como mandar a llamar a alguna base de datos, como mantener alguna variable en sincronía, añadir un event listener, cosas así. Aquí el ejemplo de Blink queda perfecto. Porque Blink también tiene un bug. Aquí está el Blink que vimos en la clase pasada. Ay, Dios mío. Aquí está Blink. A ver. Blink es un componente que recibe children. Recuerden que children es una propiedad especial que básicamente hace referencia a todas estas cosas, ¿no? Y lo único que hace es mostrarlas, ¿no? Hace un div que oculta y desoculta cada ratito. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo puedes ocultar y ocultar las cosas a cada ratito? Aquí es como lo hicimos la clase pasada. Déjenme les quito este rending y esto y lo pongo así. Para que no sea más complejo de lo necesario. Declaramos una variable de estado que se llama si es visible o no. Y una función para cambiarlo. Por defecto va a ser visible. Y vamos a ejecutar este efecto. En este caso yo quiero hacer un intervalo. Si ustedes saben de JavaScript, hay una función que se llama setInterval, que lo que hace es ejecuta esta función cada esta cantidad de tiempo. Muy padre. Y no tiene que ver con la interfaz gráfica. Un efecto es el lugar perfecto para ponerla ahí.
Y con los defectos también puedes ser un poquito más explícito. Puedes decirle, si no le pones nada, es por favor ejecuta esto siempre. O siendo más formal, ejecuta esto cada que voy a hacer render. Cada que voy a mostrar la interfaz gráfica de mi componente, por favor ejecuta este efecto. Puede ser así en hacer algún log o hacer algo que siempre quieres que ocurra. Y si no, le puedes pasar como segundo parámetro un arreglo. Se llama de manera coloquial a esto el arreglo de dependencias. Y es ejecuta este efecto, ejecuta este código, ejecuta esta función. Porque siempre me sale mal. Ejecuta esta función siempre que, o bueno, más bien, si y solo si cambien alguno de estos valores. Puedes decirle, por ejemplo, cada que cambie el valor de visible, o cada que cambie tal cosa, o cada que cambie tal cosa, ¿no? Se me ocurrió un ejemplo, pero no es muy practiquito ahorita, pero ahorita lo vemos. Bueno, en este caso, si tú no le pones nada, estás diciendo, ejecuta este ejemplo cada que cambie este arreglo. Pero me estás dando un arreglo vacío, el arreglo vacío va a ser siempre igual, ¿no? Entonces, eso lo puedes ver conceptualmente como ejecuta esto una sola vez. Vuelve a ser algo medio parecido a un constructor, porque solamente se ejecuta una vez, aunque no es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, esto es algo que se ejecuta una sola vez. Y es cierto, porque solamente necesito un interval para mandar a cambiar el valor de esto. Miren, aquí es un ejemplo perfecto donde me queda lo que quería platicar con ustedes hace 5 minutitos. Aquí queda chulísimo. Vamos a quitar esto. Vamos a ponerle aquí visible negado. Primero que nada, vamos a ejecutarlo y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Déjame copiar esto. Copiamos el path. Y vamos a ver. Lo único que hice fue cambiar esta línea. Ahí está. Se ejecutó una vez y ya valió. Se ejecutó una vez y ya valió. De hecho, podemos hacer un console log para ver cómo van las cosas, ¿no? Siempre es la mejor forma de debuguear. Y le puedes poner rendering. Los puntitos. Visible is, visible. Para ver cuál es el valor de la variable visible, ¿no? Aquí me falta un espacio. No, el console log se la pone. Ahí estás. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Se está mandando a llamar la función de rendering, ¿eh? Aquí van varias. Pero siempre con el valor de falso. Bueno, para ser correctos con ustedes, las primeras 2 veces se mandó a llamar con el valor de verdadero. Que recuerden que estamos haciendo el modo estricto, así que nada más, siendo conceptualmente, solamente una vez se mandó a llamar al valor de verdadero. Y después ya no. Y después siempre fue falso, 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 falso. ¿Por qué? Esto es por cómo funciona JavaScript. La respuesta está en el código. Nada más hay que saber leerlo correctamente. Noten lo que hicimos aquí. Declaramos una variable de estado que se llama visible. Declaramos aquí un console log, ¿no? Da lo mismo el console log. Y declaramos un efecto. Este efecto nada más va a funcionar la primera vez. Es cierto que estamos declarando una nueva función cada vez que mostramos el render. Pero solamente se va a ejecutar. Solamente se va a ejecutar la primera función. Todas las demás no se van a ejecutar. Para eso nos sirve esta cosa, ¿no? Para ejecutar esto una sola vez. Entonces, solamente la primera función se ejecuta. La primera vez que creamos esta función. Y vamos a ver qué es lo que hace esta función. ¿Qué es lo que vamos a ejecutar? Nada más es una sola línea la que vamos a ejecutar. Padre. Aquí vamos a llamar a setState. Bueno, y setState va a decir, hello, dime qué función ejecuto y cada cuánto. Bueno, esta es la cosa que va a ejecutar cada 800 milisegundos. Esta función es muy sencilla, nada más hay que hacer una cosa. Hay que mandar a llamar a setVisible. ¿Y con qué cosa? ¿Con qué valor? Con el inverso de visible. Aquí la cosa interesante es, esta función de aquí, ¿cómo sabe cuánto vale visible?
Esa es la cosa interesante. Eso es una closure, eso es todo lo que yo les quería decir. Porque aquí pasa. Bueno, básicamente porque cuando esta función fue creada, la primera vez que se ejecutó nuestro componente, el valor de visible era una variable que tenía un valor de true, ¿no? Y ya. Entonces, se va a ejecutar siempre set visible con visible igual a true. Esta función, como nada más la vamos a ejecutar una vez, da lo mismo que cambie de aquí o de acá. Esa función se quedó, mantuvo en su scope, o quieres verlo de manera más teórica, a la primera versión de visible. Y siempre va a haber solamente la primera versión de visible, porque era la única que estaba definida cuando esta función se ejecutó. Sé que suena medio técnico, pero espero que les quede clara esta idea, porque es algo que siempre pasa. Digámoslo que de manera conceptual, es como si aquí cuando dijéramos esta función que vamos a ejecutar una sola vez, es como si yo hubiera hecho algo así como, vamos a declarar una copia que se llama visible, o una variable local. A su intérprete compilador hará muchas cosas, y en este caso invertimos esta cosa. Esta función solo se ejecuta una vez. Esta asignación de copies igual a visible solamente se va a ejecutar una vez. Solamente vamos a obtener el valor de visible una sola vez, y no vamos a poder ser capaces de comprender que su valor está cambiando. Esa es la cosa rara. Entonces, generalmente se recomienda, si quieres obtener siempre el último valor de una variable de estado, pásasela con una función que lo único que haga sea, dame el valor de estado actual y te lo invierto. Y nota la magia que estamos haciendo aquí, para la gente que no se había dado cuenta. Tengo una función de JavaScript normalita. Dentro de esa función, yo estoy mandando a llamar a otra función. UseEffect. UseEffect es una función que recibe de parámetro otra función, la cosa que va a correr. Y dentro de esa cosa estamos llamando a setInterval. setInterval recibe como parámetro otra función. Padre. Y setInterval lo que va a hacer es ejecutar esta función, ¿no? Cada cierta cantidad de tiempo. ¿Y qué es lo que va a ejecutar? Va a ejecutar otra función que se llama setVisible. Padre. Y setVisible recibe otra función que toma una variable y la niega. Tienes como función dentro de función, dentro de función, dentro de función, dentro de función. Primero que nada, para la gente que sea muy buena con la optimización y con el performance, no se preocupen, JavaScript está optimizado para esto. No es tan ineficiente como ustedes esperarían que fuera. De hecho, React es un framework bastante rápido, así que todo padre por ese sentido. Y por el otro, bienvenido a la programación funcional. Qué triste con la del examen. Ay, Dios mío, son las 8. Yo quería acabar esto temprano, pero bueno, la ventaja es que está guardada esta clase para que la veas después. Bueno, vamos a... Ay, Dios mío, es que sí quería ver varias cosas más. Pues sí, vamos a seguirle al menos unos 20 minutitos más, a ver de qué nos da tiempo de hacer. Otra cosa súper importante. Esto es... ¿cómo llamarlo? En programación funcional, y en el caso específico de React, a los side effects, a los defectos que hacemos, casi siempre se les va asociado o se les ve como sucios. Y no sucios porque estén feos, sino porque hay que limpiar algo. Por ejemplo, hablando de C, recibir o hacer una llamada malloc es un defecto, porque hay que recibir esta llamada malloc y después hay que liberar esa memoria. Por ejemplo, cuando ustedes agregan un event listener al botón X, o a que alguien scrollee la cosa, o a que no tienes internet, cuando agregas un event listener, quiero creer que son buena gente y que lo borran, tarde que temprano, ¿no? Entonces, los efectos nos dan esa posibilidad. Casi siempre pasa esto. Voy a declarar un event listener. Bueno, hay que limpiarlo tarde que temprano. Es algo muy parecido a lo que en programación orientada a objetos llamaríamos el destructor. Mi clase hace algo,
y cuando ya se va a ir, libera esos recursos. O borra esos event listeners, o quita eso, acaba los logs, lo que tú quieras, ¿no? Esto React te lo da de manera modular. Para que si quieres tener 10 use effect, tengas 10 use effect. Vamos a ver este ejemplito. Y es que aquí estamos haciendo algo bastante feo. Esto sí es bastante feo, diría yo. Estamos mandando llamar a setInterval. Y setInterval se va a ejecutar siempre, de por vida. Mientras la página web esté activa, cada 800 milisegundos se va a llamar a ejecutar a esta cosa. ¿Y qué crees? Tal vez en algún punto de tu interfaz, de tu programita, no sé, esto está dentro de la pantalla de login. Tarde que temprano tu pantalla de login va a desaparecer, ¿no? Te vas a mover al dashboard, o te vas a mover a las tareas, o te vas a mover a los productos. Y tu pantalla de login desapareció. Pero este setInterval ahí sigue, entonces va a seguir ejecutando. Y va a seguir cambiando una variable que ya no tiene sentido que andes cambiando. De hecho, según yo, React te tiene que mandar algún error. Déjame pensar si se me ocurre una manera sencillita de hacerlo. Se me ocurre una manera medio intensa, pero me va a tomar más tiempo y quiero poner a platicar otras cosas. Al rato veremos ese error cuando nos salga y si nos sale. El resumen es, limpien lo que ustedes utilizan. Si ustedes agregan un event listener, quítenlo. Si ustedes van a hacer alguna cosa que requiera alguna especie de limpieza, háganla. Su aplicación, sobre todo las páginas web, pueden estar abiertas durante 3, 5 o 10 horas. Entonces, más les vale estar ocupando los recursos de la computadora donde se están ejecutando de manera eficiente, por favor. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo limpiamos este intervalo? Si estoy estudiando un JavaScript normal, hay una función. Bueno, primero que nada, setInterval regresa algo. Regresa un identificador, si no me equivoco. Ay, Dios mío. Sí, regresa un identificador. Y hay otra función que se llama cleanInterval, que justamente recibe un identificador de qué intervalo quieres o qué función que está ejecutando cada rato quieres que yo deje de ejecutar. Muy padre. Ahora la cosa es, ya vimos que por aquí podemos meter a este constructor y que de alguna manera esto se parece a un constructor. ¿Dónde está mi destructor? ¿Dónde limpio esto? ¿Dónde hago esto? Ayuda. Es React. Vimos que hay funciones dentro de funciones que reciben funciones y que pasan funciones. ¿Cómo creen que se les ocurrió hacer esto? Este es el único lugar de la biblioteca de React en el que siento que su sintaxis está muy fea. Pero bueno. Lo que se les ocurrió a la gente de React es esta función de efecto, esta cosa que no tiene que ver con la UI, va a ser una función. Y la voy a ejecutar cada que tú me digas, ¿no? Con este array tú controlas cada cuánto ejecuto esta función. Vale. Y si tú quieres limpiar algo que hizo esta función, si tú quieres limpiar event listeners, limpiar cosas, lo que tú quieras, vamos a hacer que esta función, la función efecto, vamos a ponerle nombre para que se vea un poquito más decente, ¿no? Event listener. Esta es una ventaja de la forma viejita de declarar funciones, es que le puedes dar nombre, ¿no? Y aquí ya tiene un poquito más de sentido. Bueno, esta función, la función event listener, o creo que tiene más sentido si la llamo algo como add event listener. Esta función add event listener, si quiere hacer alguna especie de limpieza cuando el componente desaparezca, algo así como un destructor, lo que tiene que hacer es regresar a una función y esa función se va a ejecutar solo cuando... no es que cuando el componente se destruya, pero cuando se vuelve a ejecutar otro efecto. Entonces aquí sería un cleanInterval de ID. Entonces, si en algún momento este componente blinker desaparece de nuestra interfaz y nos movemos a otro lado, se va a ejecutar esta instrucción y se va a limpiar nuestro interval y todo va a quedar chulísimo. La verdad, primero que nada, su sintaxis está medio fea, porque es una función que recibe funciones, que regresa funciones y te vuelves medio loco. Pero aparte, esto no es muy ocupado. Lo mismo que con el parámetro inicial del useState, no es algo que se ocupe todos los días. Entonces, ya tranquilos. Cuando sean las contadas ocasiones que lo ocupemos, les voy a decir, aquí lo ocupamos y hay que hacer esto porque si no pasa esto, ¿no?
Todo bien hasta aquí. Eso sí, si algún momento les gustó React o en algún momento hicieron algo parecido con React, hay una página que se llama Una guía completa de UseEffect. Muy bonita, se la recomiendo mucho. Y yo creo que le voy a dejar hasta aquí porque si no me voy a comer más de su tiempo. La próxima clase, porque no me dio tiempo de esta, pero oh Dios mío, tiene que darme tiempo en alguna de las próximas clases. Vamos a ver qué onda con los formularios. Hay dos formas de manejar formularios, de manera controlada o de manera no controlada. Ahorita para llevarnos a las sencillas, nada más voy a explicar una, pero en unas 2 o 3 clases les cuento de la otra. Vamos a hacer una aplicación de To-Do sencillita, pero que se vea decente, algo así. Y vamos a ver cómo subir algo a GitHub Pages, para que al menos su contador o al menos su aplicación de To-Dos la puedan tener disponible por todo internet, la pueden descargar en sus celulares, en el celular de su mamá y lo que ustedes quieran. Va a quedar bien bonita. Ahora la cosa está... supongo que ahorita muy poquita gente para que les pregunte a toda la gente que lo ve. ¿Qué onda? Porque el próximo sábado no creo poderles darle clases. Tengo una competencia hacia ahora, entonces no creo poderles darle clases en ese momento. Si quieren, nos esperamos hasta la próxima semana. La próxima semana sin exámenes y ya todo más tranquilo. Y le seguimos. Yo creo que va a ser la forma más decente. Y si quieren, la próxima semana tenemos 3 clases en vez de 2. A ver cómo le hacemos. Voy a hacer algún formulario o algo así para que ustedes, los que están en el link de Classroom, decidan. Y ya. Con todo esto que vimos, con los UseEffect y demás, ya pueden hacer un montón de aplicaciones decentitas. Así que vamos a ver qué es lo que sigue. Se va a poner esto más interesante. Ya vimos las cosas más pesadas. Ya vimos JSX, ya vimos de estado, ya vimos de efectos. Lo demás es ver 1000 ejemplos y que se den cuenta de cómo estas pequeñas piezas súper básicas las puedes ir como que uniendo para hacer cosas más grandes. Bien bonito que va a quedar, les digo. Y ya, si nadie tiene alguna duda o algo así o alguna cosa especial, nos vemos. ¿Quién sabe cuánto? Al rato les dejo el formulario y ustedes ya decidan en qué momento se puede o se debe o qué pasa. Y ya, nos vemos. Adiós.